Bueno, el primer tipo de join que vamos a ver es el natural join o reunión natural. Esta es una operación X-join porque se basa en una condición de igualdad. Pero además de la condición de igualdad, una cuestión importante en el natural join es que toma en una tabla y otra la columna que tiene el mismo nombre y el mismo tipo, y en esa columna basa la reunión. En este caso tenemos ciudad, vemos que ciudad tiene el ID del departamento que se refiere como clave foránea a la tabla departamento, donde ID departamento es la clave primaria, y al escribir el natural join de una tabla y otra, podemos obtener campos o columnas de ambas tablas. Una característica importante en esta condición de natural join es que no se utiliza un seudónimo, no se utiliza alias, ¿sí? Vamos a probar y acá vemos que estamos obteniendo información del nombre del departamento, ID, nombre de la ciudad, ¿sí? Es muy importante señalar que el natural join también tiene una forma alternativa de escribir que es con el using. Puede suceder que en una tabla existan columnas que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, ID es común en muchas tablas, nombre también es común en muchas tablas, pero no necesariamente son columnas que nos permitan hacer con coherencia una operación de reunión. En este caso se llama en la tabla de departamento, el nombre es nombre departamento. Pero si se hubiera llamado nombre y el natural join hubiera tomado las dos columnas que se llamaran ID departamento y nombre como condición de reunión, obviamente sería una condición errónea, porque el nombre del departamento no tiene relación con el nombre de ciudad en cuanto a coherencia, ¿sí? Entonces, cuando queremos explicar o aclarar qué columna exactamente va a tomar para el natural join, vamos a utilizar la cláusula using. En este caso, le decimos, quiero hacer el natural join entre ambas tablas, pero solamente hay que tomar la columna ID departamento. Si hubiera otra columna que tenga el mismo nombre, no la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto en el SQL Plus. Voy a limpiar la pantalla, pegar la sentencia, me faltó el punto y coma, y ven que obtenemos exactamente el mismo resultado. Yo puedo filtrar, agregarle una condición, por ejemplo, agregarle la condición de where ID departamento in 1 y 2, por ejemplo. Significa que solamente voy a traer información del nombre y la ciudad de estos dos departamentos, ¿sí? O sea, el where es siempre a continuación de la condición de OM. Continuemos. La forma común más fácil e inmediata del join es la del inner join, en la que no necesariamente las columnas por las cuales vamos a hacer la reunión tienen el mismo nombre, pero sí tienen la condición de relación, ¿sí? En este caso tenemos la tabla cliente y la tabla ciudad, y en la tabla clientes tenemos el foreign key ID ciudad que apunta al ID de la ciudad, si se refiere a esa columna. Entonces ya no podemos hacer natural join, pero sí es un X-join también, y escribimos con join y la condición se pone con OM, ¿sí? Entonces
Escribimos. Y obtenemos acá los datos. Voy más arriba, simplemente acá no está formateado. Tenemos el ID, nombre, apellido y el nombre de la ciudad, puesto que en la tabla de clientes no tenemos el nombre de la ciudad, solamente tenemos el ID. Al hacer la reunión obtenemos información de ambas tablas. En este caso no existe, obviamente, voy a volver a escribir acá la sentencia, no existe restricciones, al contrario, es necesario, por si hay ambigüedad, utilizar el alias. El alias es el nombre con el que llamamos a la tabla, un nombre alternativo, que normalmente puede ser una letra o pocas letras para facilitar la escritura. Entonces, clientes tiene el alias C, ciudad tiene el alias D y estamos refiriéndonos al ID del cliente, al nombre del cliente, al apellido del cliente, y D se refiere a la ciudad, entonces este nombre es el nombre de la ciudad. Fíjense que nombre y nombre, ¿sí?, se diferencian porque corresponden a tablas diferentes. De ahí que el uso del alias es ya fundamental cuando no se trata de natural join. También es importante señalar que no solamente vamos a tener la reunión entre dos tablas, sino pueden haber más de una tabla, más de dos tablas con las cuales nos hacemos la operación de reunión. En este caso, queremos obtener información de los clientes, de la ciudad y del departamento en el cual está. Como departamento no está directamente relacionado al cliente, sino que es una relación que va a través de la ciudad, vamos a hacer primero la reunión de clientes con ciudad, porque es la tabla que inmediatamente está relacionada a la tabla clientes, con la condición que el ID de la ciudad que está en la tabla clientes es igual al ID que está en la tabla ciudad. Y posteriormente ciudad con departamento. Y ahí hacemos la condición que el ID del departamento en ciudad sea igual al ID del departamento que está en la tabla departamentos. Entonces, lo importante es que cuando vayamos a hacer la operación de reunión, vamos a hacer siempre entre dos tablas on, posteriormente la tercera tabla y así sucesivamente podemos unir una cuarta, quinta o sexta tabla. Lo importante es que identifiquemos siempre la condición de reunión entre las tablas, ¿sí? Vamos a escribir esta sentencia en nuestro SQL Plus y vemos el resultado. Voy a darle un formato. Le voy a dar una longitud menor y tenemos un poquito más ordenado. Obviamente esto es mucha información y por eso no cabe todo en la pantalla, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algún otro navegador que sea de visibilidad más sencilla. Bueno, acá tenemos el ID, ¿sí? Acuérdense que el ID es del cliente, el nombre del cliente, el apellido del cliente, el nombre del departamento que está en la tercera tabla que utilizamos en la reunión y el nombre de la ciudad, ¿sí? Aquí el alias es fundamental. Vamos a continuar con la operación de inner join. El inner join es básicamente el XJoin y hasta ahora lo que hemos hecho realmente han sido operaciones de tipo inner. Devuelve solamente los registros o filas que tienen valores iguales
en ambas tablas. O sea, yo si tengo información que está en una tabla y no está en otra o no tiene coincidencia, obviamente no va a salir, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tuviera en un ID, en este caso, si yo tuviera una ciudad que no figurara en la tabla de clientes, entonces esa ciudad, por supuesto, no va a salir en la condición de reunión. Escribir inner join o escribir join da exactamente la misma, es lo mismo, da el mismo resultado. Pero vamos a escribir para comprobar. Voy a limpiar la pantalla y pegar la operación de inner join, ¿sí? Entonces, estoy seleccionando el nombre, apellido, ID del cliente y el nombre de la ciudad, y la operación es de inner join. Les decía que si escribimos simplemente join es igual, ¿sí? Vamos a probar. Escribo de vuelta y ven que tengo exactamente la misma cantidad de filas. Es importante mencionar que esta sintaxis donde explícitamente escribimos la operación join viene del ANSI SQL 1999. De hecho, lo mostramos al inicio. Pero existe otra sintaxis que ya fue introducida en el ANSI SQL 2003, que es original de la base de datos de Oracle, donde el join se escribe de manera natural poniendo todas las tablas una al lado de otra entre comas, y luego las condiciones de reunión se ponen con la cláusula where. En este caso tenemos que ser muy cuidadosos porque las condiciones que están en el where tienen que ser por lo menos la misma cantidad de tablas que estamos reuniendo menos 1. O sea, tenemos 2 tablas, una condición de reunión. Tenemos 3 tablas, tendrán que ser 2 condiciones, ¿sí? Entonces, esta sintaxis es equivalente a la sintaxis del inner join o join. Vamos a probarla. Acuérdense que acá teníamos 31 filas. Voy a probar y nuevamente tenemos las 31 filas. O sea, esta es una manera más directa, más sencilla. Es la sintaxis implícita. Aunque es importante recordar que para una compatibilidad entre los diferentes tipos de bases de datos es importante utilizar join porque es el estándar, ¿sí? Vamos a ver la operación de self join. La operación de self join no es lo mismo que no es otra cosa que un inner join, pero consigo mismo, o sea, con la misma tabla. Y veamos un ejemplo. En la tabla personal que corresponde a empleados, tenemos la lista de empleados y a cada empleado se le asigna su jefe, o sea, ponemos la relación de la cédula del empleado que es jefe del otro. Entonces, esta es una autorrelación, self-relation, y podemos obtener información del nombre y apellido del empleado y el apellido del jefe solamente haciendo una reunión entre la tabla personal y de vuelta a la tabla personal, pero con otro rol, para lo cual asignamos otro alias, ¿sí? Entonces, fíjense que ponemos 2 veces la tabla personal. En un caso el alias es E, porque significa que en ese caso es el rol de empleado, y luego el alias J se refiere a jefe, es el rol de jefe. Y es prácticamente la misma cosa que cualquier otra operación de join normal, ¿sí? Vamos a escribir esto. Y acá tenemos la información de la cédula, nombre, apellido del empleado,
la cédula de jefe y el apellido de jefe. Entonces acá Moisés Villalba tiene a jefe, como jefe a Pérez, ¿sí? Y lo mismo estas dos empleadas, ¿sí? Por supuesto, esta misma operación de self join podemos escribirla con la sintaxis implícita, ¿sí? Y la sintaxis implícita es escribir ambas tablas después del from, y la condición de reunión se escribe directamente en la cláusula where, ¿sí? Acá seleccionamos 20 filas, con la sintaxis implícita siguen siendo 20 filas. Más adelante vamos a continuar con las otras variedades del join.